Un tema que se desprende del desempleo en la República Argentina es la informalidad y la precarización en el ámbito del trabajo. Y de eso vamos a hablar en este video. El contexto que nos atraviesa de pandemia actualmente en la Argentina tuvo su impacto como en el resto del mundo. Básicamente, así como un reflector en el ámbito del teatro pone de manifiesto las expresiones más genuinas de un actor, creo que en la economía argentina y en el ámbito social y político, esta pandemia también puso sobre la mesa efectos concretos que no todos quieren ver, pero no por eso dejan de ser importantes para atender en lo inmediato. Básicamente, como vemos en el gráfico a continuación, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, generado en la Universidad Católica Argentina, podemos ver cómo hasta un 60% de las familias vieron reducidos sus ingresos por efectos de la pandemia. Un segundo gráfico, aún más fuerte, habla de la pobreza y la pobreza extrema en niños y niñas, que si bien ya partía de una base alta en relación a la cantidad de habitantes de la República Argentina, los efectos de la pandemia generaron un acelerador sobre los indicadores de pobreza en la población más vulnerable. Ahora bien, desempleo, mayor pobreza, son condiciones que en el fondo determinan que una gran parte de la población económicamente activa que desea insertarse en el mercado laboral lo puede hacer, pero en detrimento de algunas condiciones básicas de contratación. Por eso, antes de continuar, me gustaría hacer foco en la definición de qué entendemos por economía informal o precariedad en el trabajo. Son todas aquellas situaciones de contratación encubierta en las cuales no se define el marco regulatorio legal y que quedan en desamparo o en desprotección de todo el marco protectorio que la regulación laboral determina sobre el vínculo laboral. Básicamente condiciones de contratación, de jornada, de horario, de sistema de salud y cobertura sindical quedan por fuera de estos vínculos porque se dan en un plano del uno a uno, de la negociación individual por fuera del sistema formal. Pareciera que estamos frente a una situación de definir qué es la opción menos mala o menos peor, en el sentido de que tenemos sobre un lado desempleo y sobre el otro lado el plano informal. El corto plazo versus pensar en el largo plazo. Y en este concepto me gustaría hacer foco en dos situaciones. Una es el equilibrio y otra es la empatía. Dos palabras conceptualmente importantes para entender la discusión de si es necesario flexibilizar más el mercado de trabajo o si es necesario mantener férreamente la protección y el ámbito de cuidado laboral que hasta hoy tenemos. Por un lado, en empatía, quienes están en peor condiciones de acceder al mercado, de alguna forma lo tienen que hacer. En definitiva, quien no trabaja no come el día. Entonces, en esas condiciones, en esa presión del día a día, es muy difícil hablarle de un cuidado, de una integridad, de un marco regulatorio formal, protectorio, pero que en el fondo lo termina dejando de lado al acceso al mercado. Es por eso necesario corrernos del marco regulatorio y flexibilizar en detrimento del resto de la población. Es decir, para que haya un mayor acceso al trabajo, pareciera que la discusión de la flexibilidad sería una puerta de entrada, un marco de poder ingresar mayor porcentaje de gente a la población económicamente activa. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Y ahí entra el segundo concepto, el equilibrio. Es decir, en los 90 tuvimos una época y una prueba concreta de flexibilización extrema de las condiciones de trabajo, en las cuales vimos como resultado desempleo en aumento, falta de generación genuina de empleo, reemplazo de importaciones, situaciones que golpearon fuertemente al mercado laboral argentino como lo conocíamos años anteriores. Ahora bien, empatía por un lado para entender la necesidad del corto plazo y del acceso inmediato a un empleo. Por otro lado, largo plazo, pensar qué país queremos, qué condiciones queremos como mercado empleador. Por eso, en esa discusión
y como síntesis final, me gustaría hacer hincapié en qué modelo nos gustaría insertarnos. Por eso, en el gráfico a continuación, vemos claramente reflejada la diferencia entre un trabajador formal, profesional, de un estrato medio, versus un trabajador del estrato informal y marginal que vemos insertado en la economía precaria que venimos hablando. Vemos que la capacidad de consumo de los hogares fue reducida en mayor proporción en el estrato trabajador marginal versus el estrato medio profesional. Con lo cual terminamos diciendo que necesitamos la discusión de encontrar un punto de equilibrio en qué tipo de mercado laboral queremos proporcionar para la República Argentina. Por un lado, unas condiciones de trabajo protectorio que dignifiquen al trabajador. Por otro, una flexibilidad que permitan al empleador tomar la decisión de contratar sin pensar que puede representar un posible juicio, un posible conflicto laboral que ponga en riesgo el giro de su negocio. En definitiva, nuevamente estamos frente a la discusión coyuntura versus largo plazo. Necesitamos una legislación inclusiva que permita mayor porcentaje de trabajadores dentro del sistema formal. Ahora bien, ¿es posible?